Capítulo 9. El trazo que va desde vos hacia ella empieza grueso, pocas arrugas en los contornos y atraviesa las paredes sin ser forzado, explicó a medida que lo seguía con la vista. Él observó fascinado y preguntó: ¿Y el que viene desde ella cuál es? No podría distinguirlo. No es muy distinto al de simples conocidos. Achinó un ojo, con algo de culpa por estar diciéndole eso al muchacho. Luego recordó que no había mejor inyección de catarsis que una fuerte verdad, por lo cual continuó sincera, cruda y sin censura. Se ve débil. Probablemente cambia en base a cómo estuvo su día. El muchacho se deprimió un poco al oírlo, solo un poco, pues parecía estar más concentrado en todo lo que podía ver a su alrededor. Aquella suerte de árbol con ramas, lianas o lazos que iban y venían. Aquellas grietas en la realidad parecían palpitar, parecían estar vivas. De vez en cuando se movían o creaban cortas bifurcaciones que morían en la nada, se disolvían. La dama lo notó fascinado y por momentos dando saltos o expresar confusión, por lo cual agregó: esos que ves aparecer y desaparecer son personas que te tienen de vista. No necesariamente conectados a vos, pero intentan relacionarte con algún nombre o lugar. Increíble, murmuró. Levantó las cejas y negó con la cabeza, esbozando una sonrisa. Algo le decía que todo aquello estaba mal, que ninguna persona debería poder ver las cosas así. Era casi una invasión a la privacidad tener un vistazo objetivo a una relación. Más aún, ver el de todas las relaciones. Sabía que quería seguir, que necesitaba hacerlo para aprender más, para al menos probar una cosa más antes de irse a dormir, pero no sabía qué hacer, cómo empezar o con qué pregunta seguir. Primero que nada pensó, como siempre, como un perro maltratado que no aprende, en Livia. «Disculpa», pidió tímido. «¿Sí?». Se asomó la señorita, inclinándose un poco hacia adelante en su asiento. Esta chica deja de leer el libro. ¿Se van a ir los efectos? Sí, respondió algo entretenida por oírlo describir aquellas habilidades como efectos, como si de una simple droga se tratara. Kev solo se sintió relajado al oír la respuesta. Tras unos momentos de silencio, dentro de los cuales él observó las ramas de su alma por un rato más, le tocó el hombro para llamar su atención y una vez él volteó, ella ofreció con toda naturaleza: ¿Querés usar mi entrada? Kevin la miró con un nudo en el estómago. Sus labios, sus ojos, perfecta nariz y pálido rostro lo estaban apuntando. Le miró las piernas, le recordó con perfecta precisión la forma de su perfecto trasero. ¿Qué?, preguntó casi ahogado. Para el tren, dijo, y apuntó al ascensor en el medio de la sala. Sí, asintió y se puso de pie, ignorando lo mal pensado que había sido un instante atrás. Luego repitió la respuesta. Sí. Solo tenés que leer tacto. ¿Ya lo hiciste? Él negó con la cabeza y al instante abrió el libro para buscar la palabra. Según Livia, no estaban en orden alfabético, pero desde que había visto cómo Ale había buscado la palabra aura, y al saber que no era realmente un libro sino una boya totalmente abstracta, asumió que con el solo querer buscar la palabra la encontraría. Estuvo acertado, la encontró con tan solo un par de segundos. Se quiso felicitar en cuanto a su capacidad para deducirlo, pero luego recordó que lo que fuese aquel libro parecía adaptarse constantemente al usuario. Tacto, del latín tactus. Sentido corporal con el que se perciben sensaciones de contacto, presión y temperatura. Acción de tocar o palpar. Manera de impresionar un objeto, el sentido táctil. Lo leyó varias veces. Se veía muy distinta al resto de las definiciones. Parecía de un diccionario común y corriente. No mencionaba nada que no haya oído antes. Entonces, ¿qué función cumplía? Tuvo una pobre hipótesis.
basada no más en el haber visto a Ale pasar sus dedos por las grietas de su alma. No, esa no era la palabra aura. Sí, intentaría tocar su aura. No fue exactamente lo que pasó una vez que lo intentó. Lo percibía, sí, pero no como ramas, era como tocar un vidrio roto. Percibía relieves, pero más que quebraduras parecían capilares, venas muy pequeñas. Si dejaba los dedos encima, los sentía palpitar, como si estuviesen irrigando las relaciones que creaban, a veces en distintas direcciones. ¿Estás bien?, preguntó la chica. Él se volvió hacia ella, contento, aún impresionado por lo que estaba experimentando, y asintió con la cabeza. Ella solo sonreía, como si estuviese orgullosa o quizás alegre de por fin compartir aquello. El hecho de que le hubiese dado el libro quizás significaba que quien se lo dio a ella era la única persona con la cual había tenido oportunidad de hablar respecto a todo ese mundo de capacidades y experiencias. Ella se levantó del sofá, dejando la taza de té vacía tras de sí. Pasó caminando alrededor del ascensor en el medio del living para quedar del otro lado del muchacho. La puerta era una simple rejilla corrediza, como las de los edificios viejos, sonora al abrir, chirrante y a su vez con mucho uso en su pasado. Él, sin emitir un sonido, se acercó y ambos ingresaron. Él percibió desesperarse al estar encerrado en un lugar tan angosto con ella. Su visión estaba invadida por rayones negros que se movían como serpientes, siendo electrocutadas más la luz celeste del fluorescente. Si dejas de prestar atención a las auras, dejas de verlas. Tranquilo. Cerró los ojos y suspiró. Bueno. Y atravesaron el techo como fantasmas. Viendo en el patio de la casa de al lado, había jóvenes de fiesta con guitarras y una conservadora repleta de botellas y latas de cerveza. ¿Pueden vernos?, cuestionó, imaginándose estar volando en forma vertical a los ojos de los demás. No, recibió como seca respuesta. El elevador parecía nunca llegar. La casa se veía más y más pequeña a través del suelo, compuesto por barras de metal y unos resortes, a través de lo cual se podía percibir el vértigo, observando a lo lejos que estaban del tejado, más aún de un suelo. Al mirar hacia arriba solo veía un techo de aluminio y fluorescentes. No había espejo alguno, pues, según Ale... ¿Estás buscando un espejo? No hay. A los insomnes no nos gustan. Al llegar hasta arriba, demasiado alto como para querer mirar hacia abajo, casi no se escuchaban los ruidos de la ciudad. Apenas se oía la música fuerte de los vecinos como un simple susurro. Allí arriba se podía ver a un guardia marchando cual militar, como si estuviese siendo observado. El suelo parecía estar nevado, las vías se veían casi congeladas y bajo una galería estaba una mujer obesa de unos 40 años, sentada, con maquillaje excesivo y un vestido floreado. Miró a Alejandra como si necesitase su permiso para empezar a caminar por allí y ésta sintió con la cabeza, al borde de la burla. Lo veía como un niño inocente, dando sus primeros pasos. Kev escuchó tras de sí la rejilla del elevador y más adelante los engranajes y poleas. Volteó y claramente lo había dejado. No parecía malintencionada en lo absoluto, por lo cual no se preocupó. Asumió que quería dejarlo explorar solo. Después de todo, tenía su guía, el libro, que era todo lo que necesitaba. Sin mucha cautela, se acercó a la señora gorda para preguntarle algo. No sabía exactamente qué, solo se sentó junto a ella y la miró de reojo. «Buenas noches, joven», oyó desde su derecha. «Buenas», asintió él sin voltear, solo expectante a la llegada del tren. «¿Qué tiene ahí?», preguntó la mujer. Es mi... Se planteó muy bien la situación. ¿Cómo iban las otras personas hasta allí sin tener la boya? ¿Existían algo así como los insomnes natos? ¿Es lo que te trajo acá?, preguntó la dama, cuya voz tenía vestigios de una masculina, no por ser hombre ni nada por el estilo. Parecía desgastada por vicios. Sí, eso mismo. ¿Y usted cómo...? No sabía exactamente qué agregar al final.
Al ser nuevo en aquello, desconocía si aquella subcultura de no durmientes tenía sensibilidades específicas. No quería ofenderla. «El show de los desvelados», dijo la mujer poniendo sus palmas hacia adelante, como si estuviese mostrando el título en una pantalla. «¿Un programa de televisión?», preguntó Kevin, algo ridiculizado, como si creyese que le estaban tomando el pelo, a medida que oía pasos en lo que sonaba como una escalera metálica asomarse a ellos. «Sí», rió ella a la vez que contaba. «Una de esas noches en que no podía dormir, encendí la tele y me puse a hacer zapping. Di con un canal sin logo. Y un programa parecía estar empezando. Así fue». Él asintió con la cabeza, como si supiese a qué se refería la mujer, y ella parecía muy orgullosa de sí misma, descartando así la idea del muchacho con respecto a estigmas entre aquellas personas. Al tenerla de cerca, pudo entender por qué usaba excesivo maquillaje. Su piel parecía desgastada, sucia, y sus ojeras hablaban por sí mismas de un pasado crudo y escasas horas de sueño. Los pasos de escalera, que parecían interminables, terminaron. Fueron luego pisadas sobre lo que parecía nieve, cubriendo el suelo. Kevin miró a lo lejos y era un muchacho de capucha verde acercándose hacia ellos. Se rascaba los antebrazos constantemente y su aspecto era peor que el de la mujer. No parecía muy buena idea intentar hablarle, pues, a diferencia de ella, no se veía como alguien feliz de estar allí. La señora solo miró mal de reojo mientras éste tomaba asiento. Al parecer no era la primera vez que se veían. Transpiraban cierta enemistad o quizás prejuicio. Intentó ver sus auras. El de la señora era de un aspecto bastante bueno, aunque varias grietas fuertes iban hacia arriba. Teniendo en cuenta que se encontraban por encima de la ciudad, asumió que se trataba de personas muertas. Otra era una enorme grieta que terminaba solo un par de metros luego de salida. Supuso que se trataba de una separación o divorcio. Después notó algunas que iban y venían, prominentes y de aspecto fuerte. Se planteó muy bien cómo interpretarlas. Quizás sus mejores amigos. «Son mis hijos», dijo la mujer. Se miraron fijo. Kev se sintió como si una chica lo hubiese atrapado mirándole las tetas. «Está bien, a veces también lo hago. Solo no me preguntes nada al respecto», pidió amablemente. Él tragó saliva y asintió con la cabeza. Se enfocó en el muchacho de los antebrazos con picor y se sorprendió a sí mismo. Se veían solo unas líneas rectas que empezaban delgadas y acababan en la nada. No recibía ninguna rama de ningún otro lado. El joven lo miró e hizo un gesto con las cejas que él captó al instante, haciéndolo mirar para otro lado. Oyó un silbido desde lejos, el chillido del metal con metal, cortando el aire con su imparable avance de toneladas de fuerza. Miró hacia su izquierda, esperando ver al tren bajar de velocidad, pero no fue exactamente así. La señora y el otro muchacho se pusieron de pie y caminaron hacia las vías. Él quiso detenerlos, pues el tren no estaba por detenerse y ellos tampoco. Parecían ir camino a los malditos rieles. Una vez que se acercó hacia ella, la señora gorda lo sostuvo del hombro y lo empujó para que ambos cayeran. De repente, contra todo proceso natural y lógico, no estaban muertos, estaban dentro. De alguna manera habían entrado sanos y salvos, estaban ya viajando en el transporte. Allí dentro las luces eran amarillentas, no había publicidad alguna y los vagones se tambaleaban. Sonaba igual que estar en un tren cualquiera. Había poca gente, pues era temprano, pero algunos iban entrando por las puertas de los extremos. Se sentó en uno de los lados, mirando a la ventana opuesta. Vio a lo lejos al muchacho de capucha arremangarse uno de los lados de su abrigo hasta por encima del codo y sacar una jeringa y un pequeño frasco con una sustancia negra. Se la inyectó sin titubeo alguno y sus venas parecieron llenarse de aquel color, llegando incluso hasta marcarse en su rostro. Buscó con la vista a la señora y al encontrarla también vio que en los extremos del vagón había televisores pequeños, antiguos, conectados a las esquinas. Ella y otras personas de cercana edad estaban allí, viéndolas, pero él solo veía estática. El resto de las personas miraban sus celulares o consolas portátiles de videojuegos. Asumió que cada uno de los pasajeros estaba sumido en sus boyas y que para disfrutar del viaje él también tendría que hacerlo.
Abrió el diccionario en una página al azar y al mirarlo fijo, a medida que leía iba sintiendo y a medida que sentía iba viajando, como si del folleto de una guía turística se tratara. El paseo de la depresión. Siempre es igual y a la vez siempre es distinto. Adictivo sin duda, aunque a diferencia de otros vicios, la mejor parte es cuando termina. Inicia atravesando el valle de un pasado mejor, viéndose como si las ventanas tuviesen un filtro rosa, a través del cual se ven antiguas memorias como si los males jamás hubiesen existido. Y por primera vez, el libro le habló directamente a él, y las imágenes fueron tan reales, como si lo que ingresaba por las ventanas se transformase en las mismísimas descripciones. Estando en la secundaria, tus amigos estaban muy felices de que todos irían a estudiar lo mismo. Seguirían viéndose en la universidad y reuniéndose para celebrar cada vez que pasaran un examen. Formabas parte de una pareja estable que quizás duraría por el resto de tu vida y tus padres estaban orgullosos de tus excelentes notas y grandes aspiraciones. El túnel del presente es largo, parece no terminar y te hunde en la oscuridad de tus responsabilidades, lo cual incluye tus malas, escasas o hasta casi carentes, quizás nulas amistades. Lo más parecido a un amigo en tu vida es una mujer con la que de vez en cuando comparten la cama, casi nunca sus cuerpos y nunca los sentimientos. Tu mayor temor es estar solo y no tener la aprobación de alguien que no pensaría 2 veces antes de dejarte atrás por una persona distinta, solo por la mera posibilidad de sentir algo nuevo y en el mejor de los casos dejarlo a ese otro antes de que él la deje a ella. La luz al final del túnel ni siquiera es visible. Por más que en algún momento llegue, no te vas a dar cuenta porque tu condena es estar a la espera de lo que quizás en algún momento de lucidez llames futuro y así puedas seguir adelante. Pero gracias al puente de la obstinación, eso te va a resultar imposible. Cruza por encima de un río de decepciones, planes no concretados, disculpas no dadas ni recibidas y rencores justificados en pura inmadurez. Los peajes se pagan con la simple ilusión de que algún día vas a sentir que la enorme estructura te sirvió para atravesar algo, pero tan solo te dio la idea de estar por encima de todas esas cosas que consideras inferiores a vos. Puede que llegar del otro lado se sienta seguro, pero siempre vas a estar tanto allí como en el túnel del presente. Bajó el libro, esperando así hacer desaparecer las emociones que parecían 1000 agujas en su cerebro, pero no, seguían allí, tan reales y palpables como el asiento en el que se encontraba. Sintiendo por debajo los temblores y relieves de las vías y su mal estado, al mirar alrededor vio a todos, sumidos en sus boyas, tanto como él probablemente había estado con el libro instantes atrás. Un muchacho que había parecido estar usando su teléfono para escuchar música tenía los auriculares ahora fusionados con los oídos. Estos parecían 2 pequeños apéndices con diminutas venas marcadas, y los cables no eran muy distintos a vasos sanguíneos por sí mismos, palpitantes. El teléfono y la mano del joven eran uno solo. Parecían dedos palmeados, de no ser por la luz proveniente del interior. Aquellos de frente a los televisores no tenían párpados, y la parte trasera de sus cabezas yacían adheridas a los asientos, así como sus antebrazos en las zonas de apoyo, y estos palpitaban como partes de sus cuerpos. El joven que había estado inyectándose era ya sino una persona enterrada en venas negras en forma de relámpagos que cubrían casi todo su cuerpo. El vagón de a poco parecía ser el órgano interno de algún ser gigante, quizás la noche misma. Kevin se puso de pie y corrió hacia las compuertas más cercanas. Intentó abrirlas, esperando fuerte resistencia por parte de la máquina, como si algo fuese a sujetarlo, pero no fue así. Se abrieron como una válvula viscosa, cuya función era simplemente esa, que la abriese y pasase lo que fuera o quien fuera con el más mínimo esfuerzo. Al ver a su alcance la libertad, tan oscura como sus pensamientos, estuvo a punto de saltar del vagón. De no ser por pequeños reflejos de la luna sobre lo que se hallaba allá abajo. No era agua, pues como acababa de leer, estaba pasando por el puente de la obstinación. Eran personas, miles de millones,
Muchos rostros conocidos, todos repetidos, eran las mismas personas, con distintas edades en cada individuo. Los reconocía con exactitud, sabía a qué evento de su vida hacían referencia, incluso situaciones que había olvidado y dejado pasar hacía mucho tiempo. Un antebrazo ingresó al vehículo, con tal desesperación que lo hizo caer sentado en el ya viscoso y húmedo suelo. Luego ingresó una cabeza, cubierta en cabellos largos, y otro antebrazo la siguió. Él dejó de lado su pavor y ayudó a esa persona, al parecer una chica, desnuda, a ingresar al vehículo. Y el intento de biopuerta se cerró. Miró a ambos lados. Nadie parecía notar nada, todos los demás pasajeros estaban experimentando el viaje a su forma. Por lo que él sabía, él probablemente seguía pegado a su diccionario. La chica levantó la mirada y respiró agitada. Parecía haber estado llorando. Él le corrió el cabello de la cara. «¡Kevin!», sollozó la señorita. Aparentaba menos de 20 años. «¿Nair?», preguntó él, sorprendido, reconociéndola como si no hubiese envejecido un día desde la última vez que la había visto, cuando rompieron. Había sido su primera ruptura, su primera novia. «Te entregué todo, Kevin», dijo la chica, irguiéndose mientras él retrocedía con miedo. «Pero vos eras más importante que yo, ¿no? Más importante que mi felicidad, Nair». Eso fue hace años», dijo él, y de reojo buscó el libro. Lo encontró en el asiento, corrió hasta este, y la chica se lanzó sobre él, atrapándolo con las piernas. «¿Te da vergüenza mirarme a los ojos, Kevin?», preguntó mientras él solo se arrastró, cargando el peso de ambos. «Nunca te voy a perdonar, ¿sabes?», le susurró ella tras escalar hasta estar junto a su oído. «Déjame, quiero despertarme», respondió a medida que sentía como toda aquella construcción biotecnológica respiraba, palpitaba y parecía estar digiriendo a todos sus pasajeros en lo que él asumía era una atmósfera de emociones. «Ni siquiera te voy a lastimar, solo tienes que mirarme a los ojos». Tomó el diccionario y lo abrió, esperando encontrar algo simple. «Fin del recorrido. 2 puntos». Al leer los 2 puntos junto a la tercera palabra se sintió despabilado por un instante, solo para volver a sentir el cansancio mental del insomnio. Era como estar despertando de una pesadilla, por más que sabía que no había dormido en lo absoluto, y sus ojos no estaban abiertos. Durante aquel viaje, no podía creer cómo algunas personas podían haberse sometido a tal cosa más de una vez. Pero ahora lo sabía, la sensación de haber terminado, de haber atravesado y volver a tierra, era un éxtasis sin comparación. No podía esperar a hacerlo otra vez.